Tras 9 votaciones que se extendieron por 2 jornadas, esta tarde finalmente asumió de forma oficial la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional encabezada por María Elisa Quinteros. Para analizar lo sucedido en la Convención nos acompaña Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, Marco, entremos de inmediato en materia. A ver, nuevo estilo tú ves en estas dos personas que asumen en la mesa directiva, porque las metas tenemos claro que es un segundo periodo, es un segundo tiempo en la jerga futbolística que es muy distinto al primero. ¿Tú ves un nuevo estilo, unas personas que son bien distintas respecto a lo que tuvimos en la primera etapa? Sin duda, porque lo hemos conversado otras veces, Andrés, contigo, estamos dando inicio a un nuevo ciclo político, ¿no? La elección del presidente Gabriel Boric, el recambio generacional, también se expresa en que los dos bloques que habían tradicionalmente de alguna manera definido la política chilena ya están jugando un rol mucho menos decisivo, ¿no? Son los movimientos sociales los que se imponen en la novena votación, ¿no es cierto?, después de 8 intentos en que no hubo acuerdo. Por lo tanto, esos grandes referentes, esos grandes bloques, ¿no?, que caracterizó al bibloquismo de la política chilena, terminó, y por lo tanto hoy día estamos en presencia de otros actores que están siendo los llamados a llevar adelante estos procesos. Cuando tenemos un proceso de cambio, se dice que son nuevos sujetos, son nuevos temas, son nuevas condiciones las que de alguna manera caracterizan ese proceso, y lo que estamos viendo hoy día con la elección, ¿no es cierto?, de la presidenta y el vicepresidente para los próximos 6 meses, creo que de alguna manera se correlaciona con esta idea de que estamos en presencia de un nuevo ciclo político. Marco, aquí también se suma claramente, aparte del tema del origen, tú decías los movimientos sociales, el concepto del territorio, que muchos han hablado desde hace ya un buen tiempo, también un tema generacional, con un presidente electo de 35 años, con un vicepresidente de la Convención de 33, con una presidenta de la Convención con 40 años cumplidos. Aquí también el cambio de ciclo tiene que ver con el carnet de identidad, ¿no? Claro, los cambios, sean estos revolucionarios o moderados como lo que estamos viendo, se caracterizan fundamentalmente porque cambian los sujetos, es decir, las personas que están legitimadas para llevar adelante esos procesos de transformación. Y en este caso, ¿no?, los dos miembros que van a estar a cargo de la dirección de la convención, ¿no?, de organizarla, dirigirla en los próximos meses, calzan con ese perfil de recambio, ¿no? No vienen de los partidos políticos, más bien vienen de los movimientos sociales, con un fuerte activismo en lo que son las demandas más propiamente tal de este nuevo periodo, ¿no? Son, desde el punto de vista etario, como tú muy bien dices, distintos a los liderazgos tradicionales. Por lo tanto, lo que estamos viendo son elementos que a las claras, ¿no es cierto?, nos señalan que estamos en presencia de la emergencia de un nuevo ciclo político. Ese ciclo político de los 30 años que transcurre entre 1990 y el estallido social es el que está terminando, y estamos viendo, ¿no es cierto?, la emergencia de este nuevo ciclo político con nuevos sujetos llamados a llevar adelante estos procesos. Marco, ¿es coincidencia o no, producto del azar? ¿Cómo lo ves tú, que las dos personas que asuman en la testera de la convención vienen del mundo de la salud? ¿Es coincidencia, azar, o quizás hay algo marcado también con ese concepto que tú mencionabas al comienzo, el territorio? Sí, yo creo que tiene que ver más con el componente territorial, ¿no? Se buscó a personas que no fueran, que no representaran el centralismo, ¿no? Que es uno de los problemas complejos que tenemos en Chile, ¿no? La presidenta corresponde justamente a la región del Maule, y el vicepresidente representa el sur, ¿no? Fundamentalmente Puerto Montt y toda la región de Palena. Por lo tanto, estamos hablando de cómo no solo los temas, sino que el concepto de territorio, pero de descentralización, de alguna manera apunta en esa dirección, y yo creo que es positivo para romper con el excesivo centralismo que tenemos en la política que tiene la élite del poder en Chile, ¿no es cierto?, fundamentalmente centrada en los grandes centros urbanos, la región metropolitana, el Gran Valparaíso, Concepción, ¿no? Y ahora estamos viendo que el presidente electo viene de Magallanes, ¿no es cierto?, la presidenta de la convención ahora de la región del Maule, como decía, y el vicepresidente representando de Puerto Montt hacia el sur de Chile. Y que así de Arica, y así uno puede seguir el ejemplo de otros personajes que están más o menos hoy día en la primera línea en materia política. Marco, lo dijo ayer lo dijo la presidenta, la nueva presidenta de la Convención, María Elisa Quintero, y lo repitió varias veces entre los ejes fundamentales de su gestión en estos 6 meses. El tema comunicacional. Y ahí ella dijo al principio
Estamos al debe. Eso es una crítica velada quizás a los primeros 6 meses en materia comunicacional, porque de todos he sabido que el tema comunicacional, y ellos lo puso muy en la primera línea, vuelvo al concepto, de que en estos segundos 6 meses comunicar bien va a ser central, sobre todo de camino al plebiscito de salida. Pero ella dijo, comunicacionalmente estamos al debe. ¿Cómo haces tú la lectura de esa frase? Sí, aquí hay que entender que cuando hablamos de comunicación no hablamos solamente de informar, Sí. ¿no? Que es uno de los aspectos de la comunicación, sino que tiene que ver cómo se construye apoyo y legitimidad al proceso de cambio a partir de lo que se está haciendo en el contexto de la convención. Mostrar justamente lo que se está haciendo allí, pero buscar sobre todo el apoyo de la sociedad, ¿no es cierto?, de cara también a un plebiscito de salida que vamos a tener, donde se va a ratificar o no esta propuesta de constitución que finalmente terminen elaborando los convencionales, es un aspecto clave del proceso comunicacional, ¿no? Se trata fundamentalmente, yo diría, de esos dos elementos, apoyo y legitimidad, ¿no? Y para eso la información, claro, dar a conocer lo que se está haciendo es bien importante, es fundamental, pero también construir y generar la confianza necesariamente en la ciudadanía a través de la comunicación para poder tener mayores niveles, ¿no es cierto?, de apoyo en la ciudadanía para el trabajo que están desarrollando. Recordemos que tienen 6 meses por delante, un tiempo muy acotado. Hay que entregar la propuesta el próximo 4 de julio. No sabemos si van a solicitar una prórroga, por lo menos hasta ahora eso no se ha planteado. Se ha dicho que en el mes de abril o mayo van a ver en función de la evidencia que tengan, ¿no es cierto?, si se requiere más tiempo. Cuestión que tienen que solicitarla además al Congreso, que asume el próximo 11 de marzo, que como sabemos el gobierno tiene una mayoría frágil en la Cámara de Diputados y un virtual empate en el Senado. Por lo tanto, ese camino tampoco va a ser muy fácil. Por eso que es correcto hablar de que hay que mejorar la comunicación, pero insisto, una comunicación que permita construir apoyo y legitimidad al trabajo de la convención. Marco, a ver, si ponemos el foco ahora, entre comillas, en la política tradicional, dejamos un poco lo que es la testera, lo que es la mesa. Ayer esto que se vio bien particular entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, tal como sucedió en las primeras votaciones de las 9, ambos optaron por diferentes candidatos, tomando en consideración que son parte de Apruebo Dignidad, que son el soporte político del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo crees tú que quedan las relaciones, más allá obviamente que una cosa es la convención, otra cosa va a ser el gabinete? Pero ¿cómo crees tú que quedan las relaciones cuando lo han reconocido del mismo Frente Amplio que fue un error la estrategia que ellos volcaron en esta 9ª votación, pero uno fue por un lado y otro por el otro? ¿Hay un quiebre o no lo ves tan así? Sí, bueno, hemos visto que la dinámica de alianzas no es la misma que se da en el ámbito electoral y lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Desde que esta se instaló en el mes de mayo, hemos visto que el Partido Comunista y el Frente Amplio han ido por distintos caminos, ¿no? Y eso se ha expresado, por ejemplo, en la elección de la dupla Loncón-Baza, ¿no? Y ahora en esta renovación de la mesa directiva, ¿no? Evidentemente eso genera tensiones. Yo creo que no reconocerlo o negarlo o decirlo que no es así es no darse cuenta de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Creo que hay ahí un elemento, un factor de tensión que está hace tiempo de alguna manera expresando una suerte de disputa también por la hegemonía, por el liderazgo de lo que está ocurriendo con los procesos de cambio, ¿no? Y el Partido Comunista y el Frente Amplio están en esa disputa. También el Frente Amplio ha entendido que para darle gobernabilidad a la convención se requiere, ¿no es cierto?, de relacionarse con otros actores, y de allí su relación privilegiada, por ejemplo, con el colectivo socialista, ¿no? Evidentemente eso hoy día se está instalando también respecto del gobierno, es decir, esta idea de ampliar la coalición de gobierno también a lo que se llama hoy día el socialismo democrático, es decir, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, los liberales y el Nuevo Trato, pareciera ser que es un tema que se ha ido imponiendo y que ha ido ganando espacio, digamos, dentro de las negociaciones que hoy día se están llevando adelante, porque evidentemente se requiere mayores niveles de gobernabilidad, dado, como decíamos antes, que la correlación de fuerza en el Congreso, ¿no?, que va a asumir el 11 de marzo, no es la misma que hoy día se tiene, y por lo tanto se va a requerir de mucho más acuerdo, de una suerte de dinámica, podríamos decir, de geometría variable, ¿no?, para buscar entendimiento, y eso implica, ¿no es cierto?, acciones de conversar, de tender puentes. Ayer la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, se reunió con el presidente electo Gabriel Boric, y hoy día en una carta
a la militancia de la democracia cristiana. Ella da a conocer, ¿no es cierto?, las razones de ese Hoy día la encuentro. reunión de Carmen Frey. Perdón, sí, hoy día. Sí. Hoy día la reunión, hoy día también se dio a conocer esta carta, ¿no? Entonces se da a conocer justamente los alcances de la misma, entendiendo que evidentemente el gobierno electo va a tener que buscar, como te decía, ampliar su coalición si que quiere efectivamente generar condiciones para hacer viable sus propuestas de cambio, de reforma que tiene para llevar adelante. ¿Tú crees que es mezclable esto de esta división entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en las votaciones en esta novena vuelta y definitiva? ¿Es replicable, mezclable con lo que se pueda suceder en la conformación del gabinete o sencillamente son dos aguas que corren absolutamente por ríos paralelos? Bueno, en algún momento estos elementos se tocan, pero es muy importante decirle a los televidentes dos cosas. Uno, que la votación por persona o por cargo siempre es más difícil que votar respecto de contenidos, de temas, ¿no? Yo diría que en los contenidos y en los temas hay mayor nivel de acuerdo que en los que hubo respecto de los cargos uninominales, ¿no? Y por eso que vimos cierta disputa. Pero respecto, por ejemplo, de temas como el agua, del cambio del régimen o el sistema político, por la expansión de los derechos sociales, hay mayor nivel de acuerdo, por lo tanto se va a avanzar muy rápido, creo yo, las comisiones, ¿no? Y estos temas pueden aprobarse por mayoría simple y por lo tanto vamos a tener un avance en eso. Y aquellos temas en los que no se llegue a acuerdo van a tener que pasar al Pleno. En el Pleno se tienen que resolver por dos tercios de los votos, algo así como 103, 104 votos. Y evidentemente tampoco, Andrés, y esto es importante señalarlo, no pueden estarlo votando durante todo el día. Aquí esto se vota una vez, se aprueba, se rechaza y no se puede reponer nuevamente. Por lo tanto, la dinámica que se va a producir en las votaciones cuando sean temas que requieran resolverse por 2/3, ¿no? Van a tener una lógica totalmente distinta a lo que pasó en las últimas horas con la elección de la mesa. Por lo tanto, yo diría que hay diferencias importantes respecto de lo que viene hacia adelante. Marco Moreno, te agradecemos como siempre tu buena disposición para Canal 24 Horas. Muchas gracias. Chao, Andrés. Buenas tardes. Chao, chao.